Continuamos con el Tribunal de la Tarde, ya estamos en la audiencia preliminar y nos va a acompañar la doctora Jacqueline Díaz. Ella es médico internista, endocrinóloga y nutrióloga. Además es la pasada presidenta de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición. Con ella vamos a tratar un tema muy interesante. Atención, atención. El tema es la importancia de prevenir las complicaciones tanto agudas como crónicas propias de la diabetes. Esto tiene que ver, el pasado sábado el mundo celebró el Día Mundial de la Diabetes. Doctora, muy buenas tardes. Es un placer tenerla por aquí con nosotros en el espacio. Buenas tardes, muy agradecida por su invitación a compartir con ustedes en el día de hoy. Doctora, cuando hablamos de diabetes, más que hablar de una enfermedad, estamos hablando de una condición. Y sabemos que la calidad de vida del paciente diabético tiene que ver mucho cómo se comporta la enfermedad en su organismo, pero vamos a que usted nos explique qué es la diabetes y también la importancia de prevenir esta condición. Sí, como muy bien decías, la diabetes mellitus es un grupo de trastornos cuya característica, de trastornos metabólicos, cuya característica es la hiperglucemia. Y está dada muchas veces porque el paciente o no produce insulina o su insulina no actúa adecuadamente, que es lo que llamamos insulinoresistencia. Ahora bien, si ese paciente no tiene un control adecuado de su diabetes, con el tiempo va a presentar complicaciones crónicas o agudas en el contexto de descompensaciones por falta de llevar el tratamiento, estrés físico o emocional u otra comorbilidad subyacente. Ahora, en el caso de las crónicas, lo que van a hacer es que van a disminuir tanto la calidad de vida como la expectativa de vida del paciente. Ahí tenemos las complicaciones cardiovasculares, que son complicaciones crónicas que afectan la macrovasculatura del paciente y son la causa más frecuente de muerte de los pacientes con diabetes. Y las complicaciones microvasculares, en donde el paciente puede presentar microangiopatía como la retinopatía diabética, puede presentar también lo que es la neuropatía diabética y la nefropatía diabética. Doctor, a través de los alimentos que están pues dentro del rango, ¿no?, que debe consumir un paciente diabético, una persona con condiciones diabéticas, a través de esos alimentos se puede prevenir o se puede controlar la diabetes. Fíjate bien, la diabetes, existen varios tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 no existe a la fecha una forma en que podamos prevenirla, porque en esta condición el paciente nace con una situación de él propia inmunológica que va luego frente a otros factores a destruir sus células beta. Todavía no existe la forma en que podamos prevenir esa, la tipo 1. Pero la tipo 2, sí, por múltiples estudios está evidenciado que se puede prevenir con un cambio en el estilo de vida. Si el paciente hace un cambio en el estilo de vida, o sea, come de manera inteligente, saludable, disminuye la ingesta de carbohidratos o de azúcares refinados y hace ejercicio, sí está demostrado que se puede prevenir la diabetes tipo 2. Uno he escuchado, doctora, que dentro de las condiciones que puede tener pues, una paciente de esta naturaleza, tiene mucho que ver con el tema también hereditario, es decir, que si mis abuelos, si mis padres padecen este tipo de condición, podría ser un potencial candidato a padecer lo mismo. En este caso, ¿cómo poder pues, prevenir, uno poder determinar
si ciertamente podría ser un paciente con esta condición? Bueno, lo que dices es muy cierto. Al ser multifactorial, la diabetes mellitus, si usted tiene un familiar de primera línea, sea su papá, su mamá o sus abuelos maternos, usted tiene mayor riesgo de desarrollar la diabetes mellitus tipo 2. Eso no significa que todos los que tienen sus padres con diabetes la van a desarrollar, porque vuelvo y repito, es multifactorial. Si usted tiene ese antecedente de padre y madre con diabetes o abuelos, usted puede hacer un cambio de estilo de vida y romper eso, y a eso se le llama epigenética. Usted rompe con eso, cambia de estilo de vida, tiene hábitos alimenticios saludables y ejercicio, duerme bien, controla el estrés. Entonces, usted puede no desarrollar la enfermedad luego, tardíamente. También en su condición, doctora, de nutrióloga, aprovechando la coyuntura, la época en la que... Para Charlotte, tiene el micrófono apagado. Sí, vamos a ver si me va a tener una pregunta. Ahora sí, adelante. Sí, gracias, compadre. Doctora, hace un rato usted decía de la importancia de la alimentación. Y hago la pregunta de que muchas veces el diabético, como el obeso, se cuenta mentiras a sí mismo. Es solamente un chin que yo voy a probar. Yo no sé por qué engordé, solamente yo cumplo mis 3 comidas. ¿Cómo debería manejarse? Porque en términos cognitivos se entiende el tema de la alimentación, pero en el aspecto de esa alimentación emocional no se cumple. ¿Qué tendría que pasar? ¿Cómo tendría que abordarse para que la medicina sea un alimento, el alimento sea una medicina para el diabético o en sentido particular? Sí, muy bien. A veces, como la consulta con el especialista es por corto tiempo, y aunque le explicamos pautas de cómo se va a alimentar, qué cosas evitar y qué incluir en lo que le llamamos el plato inteligente, que la mitad sea de vegetales que no tengan carbohidratos, en la otra parte pongan la carne sin grasa, sin piel, al horno, al vapor, y que en la otra mitad pongan una porción pequeña de carbohidratos. Muchas veces el paciente no puede internalizar esos cambios y hacerlo así porque no es tan fácil, no es tan sencillo. Entonces, lo que necesita todo endocrinólogo, diabetólogo, internista o médico que trabaje con el paciente diabético es entender que él no va a tratar ese paciente solo como una isla, que él va a necesitar todo un equipo para poder aterrizar y llevar a cabo todas esas teorías que están escritas y que son beneficiosas para el paciente y lo van a ayudar, sí, a que el paciente pueda comprometerse y pueda aprender esas cosas. Y como dices tú, se deje de estar engañando. Se necesita un educador en diabetes, se necesita un especialista en nutrición para que le haga el manejo o la terapia médica nutricional, que le vaya explicando qué porción de comida tiene tanta cantidad de carbohidratos, qué tiene 15 gramos de carbohidrato o de azúcar, que le enseñe a leer los nutrition facts de los alimentos, lo que traen detrás. Porque a veces por delante el alimento dice 0 azúcar, 0 grasa, pero cuando usted lo lee, tiene una cantidad de gramos de carbohidratos o de azúcar. Entonces, todo eso lleva mucho tiempo. Por eso es que el médico, el especialista, no puede solo. Necesita todo ese equipo. El educador, el nutricionista, el que le enseñe con el tema del ejercicio, un psicólogo, porque ese tema del sobrepeso, la obesidad y esas enfermedades crónicas, el paciente a veces no puede solo. Pasa un tiempo en negación y en aceptación y en saber que tiene que cambiar. Sí, doctora, sabemos todos somos conscientes de la cultura del dominicano. Nosotros aquí en la República Dominicana tenemos niños y niñas que tienen la condición diabética.
¿cómo poder los padres controlar a los niños? Porque precisamente, como dice la doctora, si los adultos incluso nos engañamos nosotros mismos, imagínense usted los niños cuando van a las neveras y ven galletitas o tienen otros hermanitos que pueden comer de todo y ellos obviamente que les da deseo de comer de todo también. ¿Cómo controlar eso? Porque sabemos cómo funciona todo en los hogares dominicanos y aquí hay padres que se descuidan y que ni siquiera le prestan la debida atención a esta situación. Sí, esa es una pregunta sumamente interesante. Fíjate lo que pasa. Ese niño, si ya se le diagnosticó diabetes, ¿verdad? A un niño o un adolescente, toda la familia tiene que estar involucrada para que él pueda tener éxito. Si ese mamá y ese papá continúan comprando dulces, galletitas, es algo que no está bien, porque como ser humano, si eso está ahí, está la tentación. Entonces, esos padres deben educarse concomitantemente con el niño, que se le dé su educación de cómo alimentarse, las porciones, las cantidades, el conteo de carbohidratos. Ese papá también debe recibir esa educación, porque la alimentación inteligente, la alimentación saludable no es solo para el que es diabético, se va a beneficiar a la familia completa. Entonces, lo que tienen que aprender es que con lo mismo que compran toda esa comida chatarra, todos esos accesorios de galletitas, dulces, helados, refrescos, pueden comprar frutas, verduras, nueces, alimentos que sí le van a aportar nutrición y no le van a afectar de manera perjudicial para la enfermedad. Sí, Sí. y tomando en cuenta ¿verdad? Esa idiosincrasia a la que se refiere nuestro compañero Dionisio Santana, parecería para algunas personas que el tema de la diabetes es simplemente no voy a tomar nada dulce con azúcar, si el café va sin azúcar, el jugo, etcétera. Pero aprovechando a la nutrióloga y tomando en cuenta la época navideña, un paciente con tipo de diabetes avanzada, ¿qué tipo de alimentación podría evitar o tiene que evitar? En este caso, por ejemplo, puede comerse un cerdo navideño, puede tomarse un ponche, o debe evitar bebidas alcohólicas, todos los dulces navideños. Sí, muy buena pregunta con el tema que viene ahí de la Navidad. En cuanto a las carnes, la recomendación que se hace es que sean carnes magras. Entonces en Navidad se pueden comer su pavo asado, su pollo asado y pueden comer frutas navideñas, pueden comer su manzana, su pera. Ahora las uvas van a tener que hacer conteo de 8 o 10 uvas no más y no hacer esas mezclas de muchas frutas, sino elegir cuáles son las que más le gustan y preferir las que tienen menos contenido de azúcar. Las nueces, las almendras, todas esas cosas serían muy beneficiosas para ellos. Y sí, cuidar las porciones. En cuanto al alcohol, tiene que ser una ingesta moderada. ¿A qué llama la Organización de la Salud una ingesta de alcohol moderada? Si no podemos quitárselo el alcohol al paciente, hay que decirle que si es hombre, puede ingerir 2 tragos, ¿ok? En el día, y si es mujer, 1 trago en el día, que eso equivale a una copa de vino o una cerveza pequeña, y con eso andaríamos en control. Doctor, Bueno, eso, muy bien, eso sonó muy poco, doctora. Eso dicen todos porque se beben una cervecita, lluvia. Sí, sí, una sola. Ay, Dios. En Navidad, el En 24. Navidad, eso se va muy Ay. rápido. Miren, estamos conversando, Sí. estamos conversando con la endocrinóloga y nutrióloga, doctora Así es. Jacqueline Díaz, sobre la diabetes. Y quería, doctora, sobre lo que tiene que ver con la alimentación del paciente diabético. He escuchado del tema de las frutas. Usted habló ahorita de consumir frutas, verduras, que esto ayuda bastante, pero las frutas, tengo entendido que hay algunas frutas que pueden ser, que tienen mucha fructosa, que es como su azúcar natural, pero que esto pudiera también afectar al paciente diabético, para que usted, como nutrióloga y endocrinóloga, nos ayude con esta inquietud, doctora. Sí.
Mira lo que pasa. Aquí en Santo Domingo, los pacientes, nosotros mismos, son muy jugueros. Nos encanta el jugo de naranja, jugo de chinola. Entonces, lo que tratamos de hacer hincapié en el día a día es que los jugos no. Porque la gente no hace un jugo con una porción de fruta que es la que nos corresponde, sino echan muchas frutas y luego le echan mucha azúcar. Y leche. Además, se pierde la vitamina C. Inmediatamente usted licúa o mueve demasiado, los enlaces de la vitamina C se pierden. Entonces usted lo que está bebiendo es agua con azúcar. Por eso repetía que lo ideal es que él ingiera la fruta completa. Se coma la manzana, o se coma la pera, o la naranja, o una taza de lechosa, o una taza de melón, o una taza de sandía, o sea, una porción, porque una porción no lo va a descompensar. Ok. Entonces, y ahí obtiene los micronutrientes, que son las vitaminas, que son abundantes en las frutas y las fibras. Sí. Doctora, finalmente por mi parte, sé que dentro de los objetivos por la cual le tenemos en este espacio el Tribunal de la Tarde, hubo mucho que ver que recién se celebró el Día Mundial de la Diabetes. En el caso de la República Dominicana, pues algunas estadísticas actualizadas que evidencien si nosotros tenemos una alta incidencia en este tipo de condición y si ha de compararse con otros países, ¿cuál es la realidad en estos momentos? Sí, fíjate, a finales del siglo pasado, cuando aquí se realizaron los primeros estudios, que fue el EFRICAR, un estudio de factores de riesgo, se sacaron datos de que la diabetes andaba alrededor de un 5.5% la prevalencia. Luego se realizó una segunda versión de ese estudio, que fue el EFRICAR 2, evidenciando que en esas 2 décadas la diabetes había aumentado en nuestro país a 9.9% la prevalencia de diabetes y alrededor de un 15% la prediabetes. Y esto iba acompasado por un aumento en el sobrepeso y la obesidad de nuestra población. El estudio más reciente que tenemos lo realizó el Instituto Nacional de la Diabetes, el INDEN, con la Universidad Iberoamericana UNIBE en el 2017, salieron los datos publicados, en donde la diabetes arrojó una prevalencia de 13.45% de las personas que sabían que eran diabéticos, que se conocían con diabetes, y un 9% de prediabetes. Entonces, sí, nuestro país tiene características muy similares a otros países del área como México, ¿ok? Y de otras latitudes con una prevalencia sumamente alta. Y está relacionado a nuestra raza, nuestra etnia y nuestra forma de vida. No tenemos un país con calles con seguridad y dedicadas que tú puedes salir a caminar a cualquier hora. No es así, no es nuestra realidad. La mayoría de las personas toman carros públicos, guagua, caminamos poco y tenemos nuestra propia comida chatarra. No solo las pizzas, los hamburgues y esas cosas. Tenemos nuestras frituras que son comida chatarra, que son altamente calóricas, ricas en grasas saturadas y que son perjudiciales para nuestra salud. La bandera dominicana sí, se recomienda o no para los pacientes diabéticos, arroz, habichuela, carne, si está acompañada ahí de una salsita, un conconcito. Un concón. Un guineo, un aguacate. Sí, esa bandera dominicana pudiese ser muy nutritiva si la proporcionamos. O sea, en vez de tú hacer tu loma de arroz con habichuela, comerte una taza entera de habichuelas, esas legumbres que tienen muchas proteínas, además de que tienen carbohidratos, tienen proteínas, una menor proporción de arroz, y el arroz sería mejor integral para que tenga fibras,
y la forma de hacer la carne, cambiar la forma de hacer la carne, que no tenga tanta grasa, así como dices, tan salseada, que fuera más seca, que fuera al horno, al vapor, y sí ponerle los vegetales no como adorno, sino en una parte más grande del plato. Y como quiera sería nuestra propia bandera. Okay, bueno. Y sería Así es. claro. Porque según vemos, ¿verdad? Sí. Los platos del día, porque usted sabe que le ponen una porción bien amplia de arroz, es decir, todo lo contrario a lo Sí. que presenta la doctora. Sí, yo Lo quiero que pasa preguntar a la es- doctora, finalmente, Lo que de mi pasa, parte. lo que pasa es, doctora, Julio y compañero, es que nosotros los dominicanos no pensamos en la bandera tradicional dominicana, sino que nos fijamos en esa bandera que hay en la plaza de la bandera, la grandota esa. Sí, doctora, Y el finalmente, doctora, finalmente, los dominicanos somos muy dulceros, muy dulceros. Y a veces ese postre tiene que ser parte del día a día. Uno come sí, un sí. postrecito. Ahora, doctora, Postrecito. el diabético no debe de comer ningún tipo de dulce, porque ese dulcito de coco tierno, ese que sí. hacen en paya, ese dulcito de Pero el naranja, plátano al caldero, el plátano al caldero también, con dulce, miel y con... miel, sí. Entonces, Es que doctora, que el diabético puede darse un gustico un día, un dulcito, ¿o qué usted recomienda? regularmente no podemos recomendarle azúcares refinados a los pacientes. Y los dulces todos tienen un azúcar que se va a absorber inmediatamente y el índice glucémico va a ser muy alto y lo va a descompensar. A esas personas que necesitan luego de comer algo dulce, lo que se le dice es que pueden comerse su porción de fruta luego de la comida. Y ahí tienen el dulce, tienen la vitamina y tienen la fibra. Pero así dulce no podemos recomendárselo porque es que tiene demasiado contenido de azúcar y no es recomendable. Y no se necesita, el azúcar no lo necesitamos. Doctora, la diabetes y la sexualidad. Hablemos qué cambio genera en este aspecto de esta actividad humana. Aquí ahora sí vamos a entrar para lo que me llamaron las complicaciones crónicas de la diabetes. Fíjense bien, las complicaciones crónicas que afectan tanto la macrovasculatura, que como expliqué al principio, pueden producirle accidentes cerebrovasculares, enfermedad cardiovascular o enfermedad arterial periférica. Causando esas complicaciones macrovasculares, la principal causa de muerte de nuestros pacientes. Por el otro lado, las complicaciones microvasculares, que es la afección de los vasos pequeños, puede producirnos no solo la afección de los vasos a nivel de las retinas, retinopatía, nefropatía y neuropatía, sino también que daña la vasculatura a nivel del pene. Y eso va a producir con el tiempo no solo un defecto de llenado, que es cuando se produce la erección, esos vasos tienen que estar bien, tanto las arterias que llevan la sangre como las venas, porque los cuerpos cavernosos es como si fuera un sistema venoso que se va a dilatar y eso va a producir una erección. Eso en el caso particular de los hombres. Los hombres con diabetes, si llegan a tener complicaciones de neuropatía y macro y microangiopatía, pueden presentar disfunción eréctil, disminución de la libido y problemas para poder ejecutar el acto sexual. En el caso de las mujeres, esa diabetes de larga data puede también llevar al traste lo que es disminución del apetito sexual, resequedad vaginal y la predisposición por cambios en el epitelio y en la irrigación de infecciones recurrentes y eso también lo lleva a alteraciones o disfunciones sexuales en la mujer con diabetes. Por eso es que se le hace mucho énfasis en la consulta de que él tiene que mantener un buen control glucémico. Si se mantiene controlados sus niveles de azúcar, esas complicaciones crónicas con esas afecciones en esos diferentes sistemas se retrasan en el tiempo o no aparecen tempranamente. Y esa difusión se puede maximizar para este tipo de pacientes con pastillas para aumentar la potencia sexual. Lo más importante es el control. Okay. Recuerden que eso no apareció solo. No es que él va a tener disfunción eréctil o disfunción sexual y su otro sistema vascular va a estar bien. Cuando el paciente ya tiene disfunción sexual, los vasos en todas partes van a estar comprometidos.
lo que se les recomienda al paciente que primero se haga evaluaciones cardiovasculares. La evaluación cardiovascular en el paciente diabético está indicada desde el momento del diagnóstico y una vez al año, con seguimiento de su perfil lipídico, de su presión arterial y control de esos factores de riesgo cardiovascular, como dejar de fumar, disminuir el alcohol, comer saludable, caminar y el control del azúcar, la presión y el colesterol. Ahora, si todo está bien, su médico le podrá indicar un medicamento para mejorar, porque existe de todo, para mejorar esa función sexual. Muy bien, Bueno, Bueno, gracias. hay que pedirle a la doctora que nos dé antes de marcharse Sí. sus números de contacto, donde pueden conseguirle los televidentes que no han tenido la oportunidad de ser atendidos con las respuestas que ha dado la doctora y las preguntas que le hemos hecho. Sí, trabajo en la Clínica Independencia, en los consultorios médicos 3, de lunes a jueves, a partir de las 3 de la tarde. El teléfono del consultorio es 809-508-6353 y el celular 809-883-5099. Agradecer a la doctora por, ¿verdad?, traernos estas orientaciones a propósito de que celebramos recientemente el Día Mundial de la Diabetes, y la doctora nos explicó, ¿verdad?, cómo prevenir esta enfermedad, qué hacer, cómo alimentarnos mejor para que esta condición no impacte tanto en la salud de nosotros. Así que gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y todos, ojo con la diabetes. Así es. Bueno, nos toca ir a una pausa porque nos queda más programa, nos queda Cristian Rojas con los deportes y también nos queda el actual presidente del Club NACO, quien aspira a continuar, ¿verdad?, por 2 años, Sí, por 2 años. dirigiendo esa institución.